Bueno, muy buenas chicos. Al igual que hice el otro día, pues grabándoos un pequeño vídeo comentando la presentación que preparé sobre el humanismo, pues hoy quiero hacer lo mismo para hablar sobre el Renacimiento, ¿vale? Aquello que voy a mencionar ahora y que os voy a enseñar a través de pequeños esquemas y también de algunas imágenes es lo que viene en las páginas 251 y 252 de vuestro libro, ¿vale? Entonces, sería interesante que mientras voy explicando todo esto, bueno, pues por lo menos lo tuvieseis delante, ¿vale? El otro día hablábamos del humanismo y hablábamos de todas esas transformaciones sociales y políticas que al final tienen como consecuencia la aparición de esa nueva forma de pensar que es el humanismo, ¿no? Hablábamos de antropocentrismo, de la razón y de la experiencia, de esa fijación por la antigüedad clásica, etcétera. Pues lo que vamos a ver hoy es el Renacimiento, que al final no es otra cosa que la representación artística del humanismo, ¿vale? El Renacimiento va a ser un nuevo estilo artístico que va a surgir a principios del siglo XV y que, bueno, se va a prolongar hasta casi finales del siglo XVI, ¿vale? Recordad que los últimos movimientos artísticos que estudiamos, y esto lo hicisteis en segundo de la ESO, fue el románico y el gótico, que supongo que sí que os acordaréis de algunas cosillas, ¿vale? El románico y el gótico eran, bueno, pues estilos artísticos propios de la Edad Media. Pues el Renacimiento rompe con ese pesimismo propio de la Edad Media y dentro de este paradigma plenamente humanista se lanza hacia una forma de entender las artes, una forma de entender la arquitectura, de entender la pintura, de entender la escultura de una forma mucho más optimista y mucho más centrada en el ser humano, ¿vale? Entonces, esto que os pongo por aquí, el ser humano como centro, va a ser clave para entender cómo va a funcionar el Renacimiento, tanto en la arquitectura como en la escultura como en la pintura, ¿vale? Como decíamos que los humanistas eran antropocentristas, ¿vale? Es decir, dejaban atrás el teocentrismo y tenían mucha fe en el ser humano, pues lógicamente esto en el Renacimiento se va a plasmar en representar al ser humano con su belleza totalmente idealizada. El ser humano es bello por naturaleza, es una creación divina y es bello por naturaleza, ¿vale? La segunda gran característica del Renacimiento va a ser que se van a fijar sobre todo en la antigüedad clásica. Esto de nuevo ya lo decíamos el otro día en el humanismo, ¿no? Los humanistas se basaban en la antigüedad clásica porque había sido el último periodo de esplendor cultural, ¿no? Pues eso aplicado al Renacimiento, lo que vamos a ver son muchos elementos que seguramente nos van a recordar a lo que veíamos en su día en primero de la ESO sobre la antigüedad clásica, ¿vale? El Renacimiento también va a ser importante o va a ser trascendente gracias a la labor de los mecenas. Es decir, esas familias de burgueses que se habían enriquecido en los últimos años de la Edad Media, nobles también, que financiaban la actividad escultórica, pictórica o arquitectónica de algunos de los mejores artistas de esta época. ¿Vale? Seguro que a algunos os suenan algunas de estas familias de mecenas que hicieron posible el desarrollo del Renacimiento, ¿vale? Los Medici, los Sforza, los Gonzaga, ¿vale? Todos ellos fueron muy importantes patrocinadores de los grandes artistas del Renacimiento. ¿Ok? El Renacimiento se divide en dos etapas, ¿vale? Ya habíamos visto que era un estilo típicos de los siglos XV y XVI, pues vamos a tener dos etapas, ¿vale? El 480, que va a ser el siglo XV, se llama 480 porque engloba todos los años 1400 y pico, ¿vale? Por lo tanto, siglo XV, y el 580, que va a ser el siglo XVI, 1500 y pico, ¿vale? Por lo tanto, 480 y 580. Así que vamos a lanzarnos a estudiar el 480. Al igual que haremos luego un poquito más adelante con el 580, lo que vamos a estudiar de estas dos etapas del Renacimiento va a ser la arquitectura, la escultura y después la pintura, ¿vale? Así que vamos a lanzarnos con la arquitectura. Fijaos de lo que venimos. Esto que veis aquí, ¿vale? Es San Martín de Fromista, románico típico de España, que nos encontramos en la mitad norte de nuestro país, ¿vale? Y lo que tenemos aquí abajo, pues obviamente os debería sonar a todos Notre Dame en París, gótico puro y duro, ¿vale? Es decir, que venimos de una Edad Media en la cual el románico y el gótico han sido los estilos artísticos predominantes, ¿no? Y esto es lo que teníamos en cuanto a arquitectura. Pues fijaos, venimos de esto y a dónde nos vamos es a esto,
¿vale? Fijaos que las cosas cambian radicalmente del románico y el gótico con relación al Renacimiento, a la arquitectura renacentista. Así que vamos a ver cuáles son las características y vamos a ver también algunos ejemplos. En cuanto a la arquitectura del 480, recordad que el románico era pequeñito, el gótico era grandilocuente, el románico era pequeñito porque la Edad Media era pesimista, porque incitaba a generar un clima de oración muy íntimo, el gótico se basaba en glorificar a Dios, ya teníamos una forma de entender el mundo un poquito más optimista, mucho más luminosa, ¿no? Y entonces el gótico nos acercaba con esa altura tan gigantesca de las iglesias y de las catedrales a Dios, ¿no? Pues en el 480, como el ser humano es una creación preciosa, pues lógicamente hay que adaptar las iglesias a la medida del ser humano. Es decir, no buscamos que sea lo más grande del mundo, sino que van a ser fórmulas arquitectónicas adaptadas a la medida del ser humano. ¿Vale? Vamos a buscar siempre medidas muy exactas, edificios que sean proporcionales, edificios que sean simétricos, es decir, que cojamos el plano por la mitad y lo podamos doblar, ¿vale? Y como nuestra fijación, como nuestra inspiración es la antigüedad clásica, Grecia y Roma, pues nos vamos a encontrar los elementos arquitectónicos típicos que en su día estudiábamos en primero de la ESO, ¿vale? Elementos clásicos como arcos de medio punto, bóvedas de cañón, frontones, las típicas columnas clásicas de los órdenes dórico, jónico y corintio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser los máximos exponentes de la arquitectura cuatrocentista? Pues van a ser, por un lado, a esto os lo he puesto mal, ¿vale? Es Filippo Brunelleschi, ¿vale? Filippo Brunelleschi, que viene por ahí en el libro, ¿vale? Esto, tachadlo porque esto no es así, ¿vale? Es Filippo Brunelleschi, ¿vale? Y luego tenemos a León Battista Alberti. Así que vamos a ir viendo algunas de las creaciones que llevan a cabo. No os preocupéis por el nombre, porque ahora lo vais a ir viendo, ¿vale? Entonces, fijaos, esta es la cúpula de la Catedral de Florencia. Si alguno está en Florencia o ha visto algunas fotos de esta ciudad italiana, que esta es la Toscana, seguramente habrá visto una imagen parecida a esto, ¿vale? Esta es la catedral, el Duomo de Florencia, que es Santa María del Fiore, ¿vale? Florencia, en general, fue una ciudad absolutamente clave en el 480, ¿vale? Muchas de las obras que os voy a enseñar, precisamente, bueno, pues estaban aquí, ¿vale? Se empezó a construir a finales del gótico, ¿vale? Entonces mezcla un poquito el gótico y el renacimiento. Algunos elementos góticos que nos vamos a encontrar van a ser arcos apuntados, cuestiones de ese estilo, ¿no? El campanario, por ejemplo, es de Giotto. ¿Cuál fue el problema de esta catedral? El problema de esta catedral es que cuando se empezó a construir, se construyó su planta, se construyó el campanario, se construyeron los muros y de repente, tal y como se había planificado con una bóveda sobre el crucero, pero nadie se atrevía a construir la bóveda porque el agujero que se había quedado era enorme. Y matemáticamente no había ningún arquitecto que se atreviese realmente a construir una bóveda encima de ese gigantesco agujero que habían dejado. Entonces, imaginaos pues esta misma catedral, pero sin esta parte, ¿vale? Imaginaos así y con un agujero gigantesco en su lugar. Pues Brunelleschi se atrevió, ¿vale? La catedral estuvo varios años con un agujero ahí, e incluso era mofa o burla de otras ciudades italianas que decían que cómo era posible que una ciudad como Florencia no tuviese una catedral terminada, ¿no? Con un agujero gigantesco en el crucero. Pues fue Brunelleschi quien se atrevió, fue capaz de edificar esta gigantesca cúpula, que es una de las 3 cúpulas más grandes del mundo, ¿vale? Las otras 2 creo que son San Pedro Vaticano y el Panteón de Agripa, ¿vale? Las otras 2 en Roma, ¿vale? Las 3, el Panteón de Agripa, San Pedro Vaticano y en este caso la cúpula de la Catedral de Florencia, Santa María del Fiore, tiene más de 40 metros de diámetro. Entonces imaginaos 40 metros de diámetro, ¿vale? Casi es el ancho del campo de fútbol del cole, ¿vale? Es una absoluta burrada, ¿vale? Más cosas interesantes. Esta es otra creación también de Brunelleschi, que es la iglesia de San Lorenzo, ¿vale? De nuevo también está en Florencia
Y si os fijáis, esta ya tiene un tamaño mediano, bastante más proporcional al ser humano, ¿no? Tiene planta basilical, como las antiguas basílicas romanas. Veis que hay columnas clásicas, las columnas clásicas que veníamos por aquí, los arcos de medio punto, ¿vale? Por aquí, todos estos serían arcos de medio punto, ¿no? Y sobre todo lo interesante es que es muy, muy, muy proporcional. Y ahora os voy a enseñar otra imagen de otra iglesia también de Brunelleschi, que es la culminación absoluta de la proporcionalidad. Y por eso quiero hacer un paréntesis. Yo creo que esto lo habréis visto millones de veces, ¿no? Este es el hombre de Vitruvio que Da Vinci pintó pues utilizando las proporciones ideales del ser humano según el arquitecto clásico Vitruvio, ¿no? Entonces, según esto, pues veis aquí más o menos cuáles son las proporciones, ¿no? Pues 4 dedos hacen más o menos una palma, 4 palmas hacen un pie, 24 palmas hacen la altura total de un hombre, el pie es la séptima parte de la altura total, desde el centro del pecho hasta la punta de los dedos es igual a la longitud de toda la pierna, ¿no? Pues cosas de ese estilo. Pues toda esa proporcionalidad que vemos que se plasma en esas proporciones ideales de Vitruvio, pues nos va a suceder en esta iglesia del Santo Espíritu de Brunelleschi, ¿vale? De nuevo vemos una iglesia muy parecida a San Lorenzo, ¿vale? Esta vuelve a ser de Brunelleschi, vuelve a estar en Florencia, tiene un tamaño más o menos mediano, planta basilical, columnas clásicas, arcos de medio punto y sobre todo lo interesantísimo es la proporcionalidad. ¿Vale? La altura de la nave central es el doble de su anchura. La anchura de la nave es la misma que la altura de los arcos y que la distancia de estos al techo de la nave central. La altura de las naves laterales es el doble de su anchura. Es decir, que no hay nada que se deje al azar. Absolutamente nada. Todo está escrupulosamente medido. ¿Vale? Más. Bueno, pues en este caso lo que tendríamos sería la iglesia de San Andrés de Mantua, ¿vale? Todas las que hemos visto hasta este momento eran las de Brunelleschi, pues esta es San Andrés de Mantua, que está en Mantua, una ciudad italiana que se llama Mantua, y esta es de León Battista Alberti. De nuevo veis que el tamaño es mediano, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que, aparte de esos elementos clásicos como los arcos de medio punto, ahora lo que vemos es esta bóveda de cañón que también es un ejemplo típico de influencia clásica a más no poder. Y ya por último, el último ejemplo que quería poneros era con el que he empezado toda esta parte de la arquitectura, ¿vale? Esto es Santa María Novella de Alberti. De nuevo vuelve a ser una iglesia que está en Florencia. Si os fijáis, vemos muchos elementos clásicos, vemos aquí el frontón, vemos arcos de medio punto, vemos columnas clásicas, ¿no? Con sus capiteles, y lo interesantísimo es que tiene una proporcionalidad, de nuevo, absolutamente abrumadora, ¿vale? Aquí veis un estudio geométrico donde se ven, donde se enseñan todas las proporciones que hay en todos los elementos de la fachada principal de la iglesia de Santa María Novella de León Battista Alberti. En el siguiente vídeo hablaremos un poquito más, pero ya no de la arquitectura, sino que hablaremos de la escultura.